que no es una vacuna, es un negocio. La farmacéutica estadounidense Pfizer ha anunciado que la vacuna experimental que desarrolla junto a la alemana BioNTech tiene una efectividad del 90% en los resultados preliminares de la última fase. La vacuna rusa Sputnik, de la que se habla menos, fue la primera registrada y tiene una efectividad del 92%. Utiliza la tecnología de adenovirus humano de 2 vectores, no de monos, pero tiene 3 problemas añadidos. Uno, no se ha podido utilizar en la campaña electoral norteamericana. Recordemos que Trump intentó de todas las maneras tenerla antes de las elecciones. 2, viene de un centro público, Gamaleya, y no llena los bolsillos de particulares. La compañía ha dicho incluso que está dispuesta a compartir la vacuna. Y, lo que no es menor, 3, ¿cómo va Europa a aceptar la ayuda de Rusia cuando está en la OTAN precisamente para frenar a los peligrosos rusos, que es verdad que ya no son rojos, pero siguen siendo igual de satánicos? Con la vacuna ocurre como con la ocupación de Berlín en 1945, todos corriendo a ver quién llegaba antes, y recordamos la foto de la bandera roja ondeando sobre el Reichstag. Que eso no sale, es verdad, en las películas de Hollywood. El ruido mediático de la vacuna de Pfizer de momento solo ha servido para que los accionistas de la farmacéutica se forren y los que defienden a la empresa privada digan gilipolleces, que son además mentira, sobre la mayor eficacia del sector privado, como si los resultados de esta vacuna no tuvieran detrás en la cadena de investigación millones y millones de fondos públicos. Juegan los que han manejado la información como hacían los curas en la Edad Media, bueno, y en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, es decir, que juegan con la necesidad de creer que tenemos los mortales. La existencia de una vacuna es una excelente noticia para salir de esta locura de la pandemia, y seríamos unos ingenuos si no pensáramos que todos los que tienen algún interés no están manipulando la noticia, la economía o la política. Dice la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que una cosa es la promoción, que hace subir las bolsas, y otra la eficacia probada de la vacuna, que por los estudios aportados está por demostrar. No sabemos aún tampoco la duración de la inmunidad, ni los posibles efectos adversos, aunque, recuerdan, sí podemos conjeturar que un inconveniente importante será mantener la cadena de frío a muy bajas temperaturas, lo que implica problemas añadidos de logística en la distribución. ¿Qué van a lograr? Pues encarecer mucho el coste de la vacuna. Más dinerito. Ventajas de entregar al sector privado asuntos que deberían funcionar como bienes públicos. Hemos sabido que el máximo responsable de la farmacéutica, Albert Bourla, se embolsó unos 4,7 millones de euros tras vender 132.000 acciones a un precio que se acercaba a los máximos históricos, 41,94 dólares. Esto implica que todos los que se pongan la vacuna estarán pagando este dinero a un tipo que tenía información privilegiada. Es el mercado, amigo. El ministro Illa ha dicho que la vacuna es gratis, pero no es verdad. Va a costar una pasta. Y lo vamos a pagar, por supuesto, entre todos, incluidos los beneficios de estos caraduras. Vincular las vacunas al enriquecimiento de unos cuantos, como ha hecho Pfizer, mina la credibilidad que ahora mismo necesitan nuestros países, con locos hablando de locuras. Necesitamos saber que la prioridad es la salud, no el negocio. Y que se metan de por medio farmacéuticas que manipulan los tiempos y vete a saber cuántas cosas más, no ayuda y le da alas a los negacionistas. Si la salud es un bien público, no debiéramos gestionarla de manera pública. Claro que sé que al PP, a Vox, a Ciudadanos o a la derecha global estas cosas no le gustan, pero si fuera por ellos estaríamos otra vez gritando no puedo respirar, mientras las Díaz Ayuso de turno estarían seguramente en un apartamento de algún empresario amigo viendo pasar el virus. Hasta la semana que viene, desobedientes. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de COVID-19 como pandemia global y los gobiernos de 193 países deciden el cierre total de sus centros educativos, con un fin: evitar la difusión del virus. Casi 1.600 millones de estudiantes de todo el mundo afectados. Una crisis sin precedentes en la historia de la educación. Se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario. Una situación excepcional que obligó de la noche a la mañana a replantear los métodos de enseñanza a todos los niveles.
Había que asegurar la continuidad pedagógica y la educación a distancia se convirtió en la solución de emergencia. La celeridad y urgencia de esta medida impidió una reflexión seria sobre las diferencias entre la enseñanza virtual y la enseñanza presencial. Una abrupta migración de la educación presencial a la virtual generó un fenómeno conocido como el Corona Teaching. Let's get started. How is everyone today? It is so wonderful to see you all. El inconveniente de transformar las clases presenciales a clases virtuales, pero sin cambiar ni el currículum ni la metodología de enseñanza, es que el aula desaparece. El alumno pierde entonces la garantía, al menos de momento, del principio de igualdad que debería regir la educación, la famosa idea del para todos y para cada uno. El ritual de la clase enseña, igual que la bata del médico sana y el alzacuellos del cura tranquiliza o tranquilizaba, y además entre los estudiantes pues se ayudan. Si en casa encima no hay ordenador ni tableta, ni un buen acceso a internet, pues es difícil que se pueda ver lo que envía el profesor. Sectores vulnerables pierden el acceso a contenidos inalcanzables desconectándose del ritmo académico, incrementándose el abandono escolar, sobre todo en la educación superior, donde el problema parece haberse agravado por otros impactos del virus, la ansiedad y depresión por el aislamiento, problemas financieros por la pérdida de becas, de movilidad, un drama además que afecta especialmente a inmigrantes y a mujeres. We would not be in existence today as a community of people without this continuous Decía Einstein que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. Ya. En fin, luego vino Naomi Klein y dijo que es que los shocks los aprovechan las élites para incrementar sus ganancias, reduciendo los obstáculos, entre ellos las protestas de los damnificados. La cuestión entonces es cómo aplicar esta idea a nuestro viejo sistema educativo, cómo garantizar una educación que no deje a ningún alumno ni alumna atrás tras la pandemia. ¿Qué es lo que espera el mundo de nosotros? Nada. Más allá de la toma de decisiones de emergencia y de una desescalada educativa en la que han coincidido casi todos los gobiernos del mundo, debemos pensar en el día después. No olvidemos que el futuro se proyecta siempre desde el presente. El terremoto que ha supuesto la llegada de la COVID-19 conllevará cambios sustanciales en la forma de enseñar, con la irrupción de las herramientas en línea y quizá también en la escolarización, que podría dirigirse hacia un modelo híbrido presencial. Es muy evidente que quien lleva la delantera son las empresas que quieren privatizar la enseñanza pública y quieren introducir la ideología en el mercado de los currículum. La solución no pasa simplemente por dotar a la escuela de más ordenadores, de más computadoras, sino por dar un sentido pedagógico a dicha infraestructura. Más consumo tecnológico no significa un beneficio directo en el ámbito educativo. Deberíamos rediseñar la educación sin caer en ningún tecnocentrismo o tecnoideología. La ciencia no es neutra, es el beneficio el que dirige las investigaciones y la tecnología menos. Ahí está el uso militar de buena parte de lo que se investiga. El uso de tecnologías, sin estudiar antes su impacto potencial en los procesos de enseñanza, podría incluso limitar o dificultar el aprendizaje, repercutiendo en su calidad. Frente a este escenario se presenta la necesidad de un profesional de la enseñanza que sepa redefinir su manera de trabajar y sus técnicas en función de los cambios culturales que tienen tanto que ver con los cambios tecnológicos. A la escuela no se viene solo a aprender las cosas que os harán falta para ganaros la vida. La educación centrada en un profesor que transmite conocimiento desde la tarima ha quedado radicalmente obsoleta. Hasta hace poco era la única fuente de información, pero ahora los alumnos pueden encontrar en Internet buena parte de lo que se explica en clase y contado de una manera mucho más amena y mucho más actualizada. El papel del profesor debe entonces ser más relevante todavía. Con el sistema actual los estudiantes no adquieren competencias de aprendizaje fundamentales como la adaptación, el estudio independiente, la autorregulación y sobre todo la motivación. El docente del siglo XXI debe ser más humanista, digital y canalizador de emociones. Seguramente siempre lo ha sido, pero hoy es quizá el profesional más esencial para el futuro de un país. El acontecer requiere dotar a los estudiantes de habilidades y actitudes que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, competencias. No debemos olvidar que la educación debe tener un componente de futuro. Buscamos formar una ciudadanía consciente en un mundo volátil.
Por ejemplo, el educador tendrá que saber mostrar a sus alumnos que deben ser críticos con la información, que no todo lo que encuentran en Internet es correcto, que deben seleccionar y acudir a las fuentes más fiables y que las fake news están ahí acechando para confundirles su real saber. The powers that be are hard at work, dumbing us to death. El papel del profesor debe ir más allá de la mera ejecución, convertirse en un tutor que facilita contenido para trabajar, pero que ya no es la única fuente de conocimiento. Acompañar los procesos de aprendizaje desde una visión integral, acompañar. En el futuro se consolidarán metodologías como el Flipped Classroom, que consiste en que los chicos preparan por su cuenta las clases y hacen una exposición en el aula, mientras el profesor realiza una labor de acompañamiento. Esta tarea solo funciona si todos los compañeros se implican en las exposiciones de los otros compañeros. Lo compartido no puede ser simplemente la exposición final, sino todo el proceso, todo aquello en lo que se participa es lo que se interioriza. Students can rewind and rewatch a video as many times as they like and come back to class with questions for the teacher. So keeping up with the class is no longer an issue. La diferencia que tienen los alumnos requiere además un aprendizaje asincrónico, donde el tutor o la tutora no se sitúa en la tarima, sino a su nivel. Se trata de dar libertad a los alumnos de organizarse, ofreciendo respuestas individualizadas, desde el trabajo con otros docentes, con la propia familia. El tutor no crea solo una red de contenidos, sino una red de relaciones familia, escuela, sociedad. El objetivo es convertir las escuelas en redes, donde los alumnos interactúan entre ellos y con el profesor, de forma que el aprendizaje se convierte en una experiencia colaborativa. Oh, capitán, mi capitán. También deberíamos repensar la lógica curricular con ayuda de la tecnología, no solo incorporarla. Los cambios curriculares no pueden ir a 20 km por hora cuando la realidad tecnológica va a 120. El riesgo de que solo estén actualizados los currículum de las élites es muy alto y tendríamos una doble enseñanza, por un lado la de las élites y por otra la del pueblo. La discusión curricular necesita la comunicación entre quienes diagnostican, quienes diseñan y quienes implementan. Un currículo además personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante, donde se valoren las habilidades personales y prácticas más que los meros contenidos académicos. Yo soy una persona que si me preguntan algo y no sé la respuesta, contesto que no la sé. Pero por lo mismo, si sé cómo encontrar la respuesta, den por sentado que encuentro la respuesta. ¿Eso sirve? Expertos en la materia pronostican cambios irreversibles en la forma en la que enseñamos y cómo pedimos a los alumnos que aprendan. Aprender a aprender debería ser el núcleo de la actividad docente frente a la consecución de éxito en pruebas estandarizadas, las competencias de las que hablábamos anteriormente. Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. En definitiva, que el momento del cambio ha llegado. La pandemia de la COVID-19, como en tantos ámbitos de nuestra sociedad, ofrece, por su aceleración de todos los ámbitos sociales, un gran reseteo. ¿O será la sociedad la que le entregará las actualizaciones a los beneficiados de la doctrina del shock? Tanto un sistema a distancia en el cual no se hagan modificaciones, como uno presencial donde no se hagan reformas, tendrá impactos negativos a largo plazo en los resultados educativos y en la productividad de las sociedades. La nueva normalidad educativa convierte a los profesores en intelectuales orgánicos de la nueva democracia. Nunca fue tan cierto que el futuro de nuestras sociedades está en manos de los enseñantes. Eso implica una enorme inversión en profesorado, en su formación constante y en hacer valer su papel social enorme. En el nuevo modelo, en el que el profesor se convierte en guía del alumno, el aprendizaje será personalizado y primarán las habilidades sobre el saber académico, que también estará presente. En el mundo vertiginoso sería un error darle esencialidad a lo efímero, a las modas, igual que lo sería renunciar a la memoria. El mundo que sale de la COVID-19 vuelve a ser global, igual que los estados vuelven a tener una enorme importancia, pero cuidado. Lo que sea el futuro lo determinará, como siempre, la tensión entre los que quieran hacer valer lo que ya está consolidado con sus privilegios y sus exclusiones y los que quieran ensanchar la base de la democracia. Tanto los estudiantes como los docentes necesitan tener las claves en un mundo tan confuso para poder navegar y llegar a buen puerto en aguas tan agitadas.
están, Juan Carlos? Acá estamos informando como siempre desde América Latina y el Caribe y te aseguro y les aseguro que la situación en Bolivia quedará registrada en los anales de la historia. Es muy poco común que un movimiento político derrotado y derrocado por un golpe de Estado pueda retornar al poder y por la vía electoral en menos de un año. Es lo que sucedió. Miremos un poco la historia de América Latina para comprender la dimensión del triunfo de Luis Arce con el 55% de los votos y el retorno de Evo Morales a su país a un año de haber sido derrocado. En 1955 en la Argentina derrocaron a Juan Domingo Perón. Su movimiento tardó 18 años en retornar al poder. Y muchos otros presidentes populares fueron derrocados, tuvieron que irse al exilio, fueron asesinados y siempre recordaremos el caso de Salvador Allende. ¡Liberación! ¡Liberación! Hugo Chávez fue la excepción en el año 2002, cuando fue derrocado por un golpe de Estado y gracias al movimiento popular retornó al poder en apenas 48 horas. Pero acá habían mandado al exilio al presidente Evo Morales, persiguieron a su movimiento político, sin embargo tuvieron que mantener la institucionalidad apenas como fachada para el mundo y organizar elecciones. Estaban seguros que las iban a ganar y las perdieron con el 55% de los votos. Por eso las calles estaban inundadas de personas en el festejo de la Asunción de Luis Arce diciendo somos mayoría, somos mayoría. Y Evo Morales retornando caminando a su país acompañado por Alberto Fernández, el presidente de la Argentina. Y vaya gesto simbólico el de acompañar a Evo Morales, porque Alberto Fernández, junto a Andrés Manuel López Obrador de México, el año pasado, cuando todavía lo había asumido como presidente, le salvó la vida a Evo Morales y Álvaro García Linera, que tuvieron que escapar frente al ejército golpista que lo estaba persiguiendo en su momento. Y en la Argentina recibieron a Evo Morales y a numerosos dirigentes sindicales, exministros, que tuvieron un recibimiento muy bueno en la Argentina. Los ayudaron los movimientos sociales, los sindicatos y también la presidencia. Alberto Fernández nunca reconoció al gobierno de facto de Yanine Áñez y siempre dijo que habían quitado el poder de manera ilegítima a Evo Morales. Por eso decidió no solamente ir a la Asunción de Luis Arce el domingo 9 de noviembre, sino también al día siguiente acompañar a Evo Morales con una multitud a cruzar la frontera de la Argentina y a Bolivia. Y sobre todo quiero que sepan, presidentes, expresidentes, quienes nos acompañaron, y especialmente en Argentina, el hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. De eso nunca vamos a olvidar. Muchas gracias, hermano Alberto. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Esto seguramente quedará registrado, Juan Carlos, porque no es muy común que un presidente derrocado pueda volver. Lo que marca también que Evo Morales será para la historia de Bolivia un antes y un después, un parteaguas, y que su movimiento realmente representa a los de abajo, a las de abajo, a los indios e indias que están retornando al palacio con sus polleras, las mujeres, y que sienten una gran reivindicación frente al desprecio racista y el odio de aquellos que llevaron al golpe de Estado. Pero no hay que minimizar la fuerza que tiene la derecha en Bolivia. De hecho, lograron llevar adelante un golpe de Estado el año pasado, lograron que las Fuerzas Armadas los apoyen y tienen un bastión en uno de los 9 departamentos de Bolivia, en Santa Cruz. Allí, la extrema derecha boliviana es muy fuerte y ha dicho que también están dispuestos a derrocar a Luis Arce porque dicen que hubo fraude en las elecciones. Fraude en unas elecciones organizadas por el propio gobierno de facto, pero tienen un bastión. A pesar que en La Paz y en los otros circuitos tuvieron muy pocos votos e incluso menos del 1% en La Paz, que es un bastión fundamental del movimiento al socialismo, están atrincherados en Santa Cruz y Evo Morales ya los conoció en el pasado, ya supo la fuerza que tienen en Santa Cruz. Vamos a salir adelante. ¡Que vive el Estado Plurinacional de Bolivia! Honor y gloria al pueblo boliviano. Muchas gracias. El gran desafío de este nuevo gobierno será ver cómo manejar las tensiones internas con la oposición, las tensiones internas dentro del propio partido y ver cómo se gobierna con un presidente llamado Luis Arce y un dirigente histórico como Evo Morales, que ahora retorna a su tierra y es aplaudido por miles y miles de personas. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra.
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la ley trans. Es esa ley que ahora cada cual va a poder ser lo que le dé la gana, ¿no? Dependiendo cómo se levante, hombre, mujer, unicornio. Pues no. Es un proyecto de ley orientado a la despatologización de la transexualidad y de las personas trans y que pretende ser un camino hacia el derecho a la autodeterminación de la propia identidad de género. Es el nuevo invento del lobby queer. En realidad es una propuesta de reconocimiento de una serie de derechos que son reivindicaciones que vienen apoyadas por décadas de reivindicación de los colectivos y que cuentan con un consenso tanto de instituciones internacionales como de tribunales. La propuesta de eliminar los requisitos médicos para reconocer la identidad de las personas trans está avalada por el Consejo de Europa y es una recomendación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. La necesidad de reconocer los derechos de la infancia trans es una sentencia del Tribunal Constitucional y el reconocimiento de que no es bueno mezclar los requisitos para un diagnóstico médico con los requisitos para una concesión de derechos se extrae de una sentencia del Tribunal Supremo. Sí, ya, pero esto no es nada científico. ¿Dónde está la biología, la realidad material, lo empírico, lo de verdad? A las personas trans se les han estado aplicando una serie de diagnósticos que ya no existen. Métodos que han sido abandonados hasta por sus propios creadores, porque ellos mismos entendieron que no tenían ninguna base científica ni empírica. Como explica Marina Sáenz, no tiene sentido que a las personas trans se les estén aplicando requisitos de pureza que hacen que las transiciones desde el punto de vista legal duren más de 3 años, en los que están con un aspecto y con una vida social y con una documentación que no la acompaña. Y que supone una barrera para la vida diaria, para hacer contratos, para pagar con la tarjeta de crédito, para entrar en cualquier espacio y para la inclusión social sin más. Sí, ya, pero muchos hombres lo van a usar para librarse de las denuncias por violencia de género. De entrada, en los 9 países donde se ha aprobado la despatologización de las personas trans y de la transexualidad, no hay ninguna experiencia de que esto se haya producido. No se ha producido un efecto masivo de hombres declarándose mujeres para no ser juzgados. Pero además, es que eso no es posible. Los requisitos para que se te aplique un procedimiento de violencia de género son muy claros. Un hombre tiene que cometer un acto de violencia contra una mujer. Que luego ese hombre se declare mujer tendrá los efectos posteriores que quiera. Pero en ningún caso la ley trans ni ninguno de sus borradores dice que se trate de una persona distinta a la anterior. Más bien al contrario, mantiene todos los derechos y todas las obligaciones de la situación anterior. Con lo cual, tú puedes hacer la declaración que quieras, pero si te abren un expediente por violencia de género, se te juzgará hasta el final. Y esto sin tener en cuenta que la jueza o el juez siempre tendrán en su mano juzgar si hay un intento de hacer un abuso del derecho y de provocar el fraude de una norma imperativa. No hay ningún efecto retroactivo en la declaración del cambio de sexo registral. Sí, claro, ya, pero lo que quieren es entrar a nuestros baños y violarnos, ir a las cárceles de mujeres para agredirnos. Resulta que de repente se presume que las personas trans son potenciales agresoras y así se pretende justificar su exclusión de los espacios comunes, concretamente y con mayor insistencia de los baños públicos y de las cárceles. Las mujeres trans llevan décadas entrando en los baños de mujeres sin que se haya protagonizado en este país ninguna agresión por parte de una mujer trans a otra mujer. Y desde 2006 las mujeres trans van a las cárceles de mujeres e instituciones penitenciarias no tienen registrado ningún incidente de agresión de una mujer transexual a otra compañera. Bueno, vale, pero esto va a borrar a las mujeres de verdad, a las mujeres. Como explica Marina Sáenz, este argumento resultaría ridículo si no fuera por las implicaciones que tiene. Pues según ella explica, se está tratando de crear una especie de régimen de apartheid, un régimen de trato jurídico distinto a las mujeres que llevan el adjetivo trans. Cuando no, sencillamente el no reconocimiento de las mujeres trans. El concepto de mujer no desaparece porque aparezca en la ley trans un sistema de cambio registral más flexible. En realidad, la ley trans no está pensada para quitarle derechos a nadie, sino para facilitarles y garantizarles los derechos a las personas cuya identidad todavía hoy no es plenamente reconocida y que cada día en las situaciones cotidianas viven violencia, discriminación, señalamiento y hasta negación de su propia existencia. Pregúntate, ¿quieres derechos para todas y para todes? ¿O prefieres seguir perpetuando tus privilegios? Hoy os dejamos con una frase de Marina Sáenz. ¿Qué derechos le resto yo a las demás mujeres del planeta por intentar no tener que pasar dificultades de inclusión social en un procedimiento de cambio legal que es verdaderamente atormentado y que te obliga a estar constantemente justificándote?
constantemente dando explicaciones y constantemente exponiendo tu intimidad y teniendo que ser juzgada por los demás? Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Al oeste en la zarzuela comía y bebía sin hacerle mucho caso a la fiscalía. Pobre Sofía, pobre economía, Juan Carlos levitaba porque nadie le veía. El Lola y el Semana hablaban de palacios, Corina y Villarejo preparaban sus abrazos. Pues esta es una versión libre y borbonizada del rap con que empezaba El Príncipe de Bel-Air. La historia de un alocado jovenzuelo que tras meterse en un lío tuvo que irse de su ciudad. Don Juan Carlos I de Borbón y Borbón no nació en Filadelfia, pero encaja a la perfección en este papel. Su pose en plan aristócrata de barrio, embutido en un abrigo de piel de leopardo de las nieves, no ha dejado indiferente a casi nadie. Hay quien dice que si Tangana piensa denunciarle por plagio. Motherfucking Emeritus, el puto amo en Kazajistán. Su lista de éxitos no para de crecer. El oso Mitrofan, Botswana, el ave a la beca, Corina, las tarjetas de crédito, los supuestos blanqueos de capitales. ¿Se ha vuelto loco?, se pregunta Felipe VI. ¿Se ha hecho republicano?, grita en el establo la yegua de Victoria Federica. Ni rap, ni portada del Jueves, ni tuit que supere las injurias a la corona que está profiriendo el emérito. Es que ni Valle Inclán que resucitara podría contar esta corte de los milagros. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El problema es que la cabra, las de Kazajistán y las hispánicas, salvo la de la Legión, siempre tiran al monte. La otra tira a Colón, obviamente. El pobre emérito quiere rehabilitarse, pero no puede, y digo pobre en el más estricto sentido de la palabra. ¿Cómo le verían al pobre Juan Carlos I en Kazajistán que el presidente de aquel país se apiadó de él y le puso unos cuantos milloncejos en el avión? Míralo, se dijo, es el rey de un país y no tiene nada, yo le ayudo como pueda. Sí, desobedientes. Los reyes también necesitan el domun o el rastrillo de las pijas. Ya las veo estas navidades. Una ayudita para don Juan Carlos, que tiene muchas bocas que alimentar. Maletines en vez de huchas. Una ayudita para el gasoil del bribón. Limosna para un leproso. Una limosna para un ex leproso. Cuando abandonó España el 3 de agosto, muchos se extrañaron de aquella huida tan precipitada. Nadie sabía ni siquiera dónde estaba. Meses después, y según vamos conociendo más facetas de su alocada vida, los Emiratos Árabes nos parecen incluso demasiado cerca para escaparse. Porque la historia se repite una vez más. Desde Carlos IV y Fernando VII hasta nuestros días, las relaciones entre padres e hijos de los Borbones nunca han sido sencillas. Dicen que Felipe VI habla con una calavera por los jardines del pisito que le dejó su padre al que da por muerto. La Disney está interesada en un guión donde resucitan a Cruella de Vil y su abrigo de perritos dálmata. Pobre España. A ver de dónde sacan tanta tela de bandera para tapar tanta basura. Aunque el PP de Madrid ha recurrido a las lucecitas LED que también visten. Pero llueve sobre mojado en el solar hispánico. Renunció Carlos IV. Regresó Fernando VII a España solo con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis. Mandamos al exilio a Isabel II por casquivana y ligera con las cosas públicas. Se exilió a Alfonso XIII por mangar. Luego se ha fugado a Abu Dhabi Juan Carlos I por borbonear. Pero ¡qué familia, por Dios! ¡Qué familia! Y todo lo que representa la monarquía continúa hoy en la zarzuela, porque seguimos teniendo rey. Aunque parece que tenemos ya también unos presupuestos diferentes de un nuevo país. Y me temo que no le gustan a la zarzuela. ¿Querrá vetar Felipe VI a Pablo Iglesias en los presupuestos? Al oeste en la zarzuela comía y bebía sin hacerle mucho caso a la fiscalía. Pobre Sofía, pobre economía, Juan Carlos levitaba porque nadie le veía. Pobre economía, pobre Sofía. El Lola y el Semana hablaban de palacios, Corina y Villarejo preparaban sus abrazos.
aman sus abrazos. ¡Hey! ¡Hey, Juan Carlos! ¡Hey! ¡Hey, Juan Carlos! ¡Hey!